Una bobina de inducción es un tipo de bobina de descarga, es decir, un tipo de transformador que se utiliza para producir impulsos de alta tensión, estos a partir de una fuente de corriente continua en baja tensión. Para producir las variaciones de flujo necesarias, se debe inducir la tensión deseada en el arrollamiento secundario. Se interrumpe repetidamente la corriente continua que circula en el primario usando un contacto vibrante denominado interruptor. El terminante, bobina de inducción, se utiliza también para indicar una bobina en la que circula una corriente alterna a alta frecuencia, capaz de calentar los objetos colocados en el interior, como son los hornos de inducción. La bobina está constituida por dos selenoides de hielo, de cobre. Estos están aislados, enrollados alrededor de un único núcleo que es de hierro. Uno de los selenoides, denominados arrollamiento primario, está constituido por decenas o centenares de espirales de hielo. El otro selenoide, denominado arrollamiento secundario, está constituida de diferentes millares de espirales. Una corriente eléctrica que recorre el primario crea un campo magnético. El secundario se halla acoplado magnéticamente a través del núcleo del hierro. El primario actúa como inductor almacenando la energía en el campo magnético asociado. Al interrumpirse improvisadamente la corriente eléctrica, el campo magnético baja rápidamente y esto provoca un impulso de alta tensión. Este impulso de alta tensión es provocado en el secundario a causa de la inducción electromagnética, debido al elevado número de espiras del arrollamiento secundario. El impulso generado tiene una tensión de muchas millares de voltios. Esta tensión es suficiente como para generar una chispa o una descarga eléctrica que separa los terminales del secundario. A menudo se indica la dimensión de la bobina en base a la longitud de la chispa que puede producir. El alto voltaje para las bujías de un coche es producido por un dispositivo llamado bobina de inducción. Usaremos una bobina de inducción para mostrar el efecto. Para esto se enredan dos bobinas en un núcleo de hierro. La bobina primaria tiene un número pequeño de vueltas hechas con un alambre algo grueso. La bobina secundaria tiene un número mucho mayor de vueltas. Este alambre es más delgado y este es un interruptor magnético. A través del interruptor pasa la corriente a la bobina primaria y el campo magnético producido jala el interruptor hacia el núcleo rompiendo el circuito. El campo magnético va a cero y el interruptor se vuelve a cerrar empezando de nuevo el ciclo. La corriente pulseada en la bobina primaria produce una corriente pulsada de alto voltaje en la bobina secundaria. Desde 1824, Michael Faraday dedica sus esfuerzos a descubrir las corrientes inducidas, pero no obtiene resultados positivos hasta agosto de 1831. Por la inducción que la corriente, la cual circula por una bobina de hilo de cobre. Esta produce sobre otro del mismo material, montadas en un núcleo común y circular de hierro dulce. En poco tiempo, hasta octubre de ese mismo año, Faraday descubre la inducción de corrientes entre bobinas sin núcleos y la inducción de corrientes por un imán en las bobinas de hilo de cobre forrado de seda. Se comprobó, a partir de estos experimentos, que para inducir corrientes de electricidad dinámica en circuitos, es imprescindible que el circuito que ha de ser inducido corte las líneas de fuerza del campo magnético inductor. Esta interacción en las líneas de fuerza puede ser de varias formas, por movimiento del inductor o por del inducido, y también por variaciones del flujo de la corriente inductora.